Muchos artistas, muchas personas sí practican la religión. ¿Se puede saber sobre nuestras vidas pasadas? Por ahí vienen los niños que a muy temprana edad. Bienvenidos a nuestro Chuli Podcast. Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué momento nos estén sintonizando. Este es nuestro tercer capítulo de este bonito Chuli Podcast. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. No saben nada que ver con las uñas, pero la verdad es un tema que es de mucho interés. Muy buenos días, porque ahorita todavía es temprano. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? A ver, no sé si gustaría presentarse con nosotros. Claro que sí, mi nombre es Eder González Melchor. Soy estudiante de IFA. Ok. Sigo estudiando la práctica de IFA y la práctica de Orisha. Me dedico ahorita a este tema. Anteriormente, estuve estudiando una ingeniería en sistemas, en la cual, terminé la carrera, pero no me dediqué a eso. Y ahorita estamos practicando esta bonita disciplina de religión. Ok, bien. ¿Usted pertenece a una religión? ¿Cómo normalmente la conocen? Normalmente se conoce como regla de Ocha, IFA, y en algunos casos términos también se acopla a una parte o aspecto que se llama palo mayombe. Ok. Es otra rama que se incrustó en este concepto de Orisha IFA. Ok. Por ejemplo, yo llegué a escuchar el término de la religión yoruba. ¿Eso tiene que ver con esto o no? Sí, claro. Tiene sus raíces. De hecho, la religión el origen es en Nigeria. Ok. Entrando por el Caribe, Brasil, Cuba, algunos otros países como Brasil también entró por ese lado la religión. En algunas partes se le conoce como Umbanda. De hecho, ahí van algunas partes de esta religión que se desprenden otras diásporas, por así decirlo, Okay. y entraron por esos países de la costa o de países latinoamericanos. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la religión yoruba, el palo mayombe y los santeros? Porque no sé si sean todo referente a lo mismo o hay diferencias entre cada uno de ellos. Sí hay diferencias, claro que sí. Realmente el tema de palo mayombe es más enfocado hacia los ancestros, Okay. hacia el tema del enfumbe, que es como le llaman en esa práctica, el enfumbe. Y de ahí se derivan algunas deidades, por así decirlo, Okay. que es Sarabanda, Siete Rayos, Centellando, que Tiembla Tierra. Todas estas deidades son de alguna forma representadas por alguna fuerza natural, como el río, la montaña, el mar. Okay. Y tienen un parecido. No tiene mucho que ver, pero tienen un parecido con la religión de la regla de Ocha, Okay. porque tienen esas mismas fuerzas naturales, pero tienen diferentes nombres, diferentes atributos y diferentes formas de adoración. Okay. Pero tienen esa comunión, por así decirlo. Ok. ¿Dónde y cómo inició en la religión? Yo inicié en la religión en la Ciudad de México. Ok. Con una persona de nombre Alejandro. Él fue el que me inicia dentro de la religión. Posteriormente, paso a ser ahijado, porque así se le nombra a la persona que pertenece o que ya está iniciada de alguna forma en la religión. Ok. Mi padrino, el que le sigue, se llama Daniel Barajas. Él fue el que me inicia en IFA. Anteriormente Alejandro me inicia en la regla de Ocha y en palo mayombe, porque también soy tartanquicia, además de ser Acapu IFA o Babalawo o Aguni Orimila, como se le conoce en IFA. Pasé también por la regla de Ocha. Soy hijo de Legua. Me inicio en la Ciudad de México, posteriormente me inicio en IFA en Aragón, igual en la ciudad, cerca de la ciudad, en las inmediaciones de la Ciudad de México. Y es así como empiezo el proceso
partiendo de palo mayombe, después en regla de ocha y pasando a Ifá. Considero una transición rápida. Ok. Rápida en cuestiones de años, porque hay muchas personas que pasan mucho tiempo en la regla de palo mayombe, en la regla de ocha. Y pues bueno, la transición fue muy rápido. La verdad es que el estudio de la religión me apasiona y eso fue lo que me hizo de alguna forma iniciarme en estas reglas. Ok, pero tuvo una experiencia en la cual usted dijo, por esta situación inicié. Sí, claro. Regularmente todos iniciamos partiendo de un problema, partiendo de una situación complicada. Desafortunadamente, yo me inicié por esa parte. Hay muchas otras personas que lo hacen por cariño a la religión, porque han visto diferentes respuestas de la religión. Pero la verdad es que yo me inicié partiendo de un problema que yo tenía personal, por así decirlo. Y de ahí, pues bueno, me inquietó mucho el momento en el que a mí me hacen una adivinación. La primera adivinación que a mí me hacen es con un sistema oracular que se llama Dilogun, que consta de caracoles, pequeños caracoles, que según la posición en que caigan, ya sea boca abajo o boca arriba, dan algún significado, alguna letra. Y entonces me empezaron a hablar sobre ese signo, partiendo de que muchas veces puede atacar el problema que en ese momento tú tienes, o puede incluso abordar otro problema que se considera o que considera el Orisha Orúmila, que en este caso es el sacerdote de Ifá o el sabio en la religión de Ifá. Considera que es de mucho más importancia o relevancia, y entonces es por ahí que me inquieta la adivinación, me inquieta el saber cómo estas personas en este momento me estaban dando ese relieve de mi vida, ese panorama. Entonces eso es lo que me hace que yo me empiece a inquietar en cuanto a la adivinación y los diferentes oráculos dentro de estas ramas. Ok, sin entrar en detalles sobre lo que sucedió, ¿fue un problema grave? O sea, ¿era algo como que de vida o muerte, o era algo como más tranquilo antes de iniciar? Es un tema no tan grave. Considero que fue un tema más de identidad, de hacia dónde voy, de qué es lo que necesito. No encuentro el sendero o el camino que yo tengo que llevar en mi vida. Había un desorden, había un desequilibrio emocional, desequilibrio mental, inclusive muchas situaciones que algunos pasamos a lo mejor de pequeño, una desinformación, muchas cosas estaba pasando de ese tipo, y en ese entonces, pues bueno, me expulsan de la escuela. Era una de las cosas que yo quería terminar una carrera, quería avanzar dentro del sistema de educación que hay en México. Sí. Lamentablemente empecé a desviarme por problemas inclusive hasta de alcoholismo, problemas de conducta dentro de los planteles. Entonces ese problema me orilla o me hace pedir esta ayuda, porque principalmente mi papá inició en esta religión. Mi papá es el que me acerca a la religión. Yo estaba muy renuente a eso. Él me invita me hace un poco la invitación abierta a esta situación. Nunca me forzó, pero sí me dijo, mira, hay esta parte, se puede hacer esto, podemos iniciar abordando esta situación en esto de la religión. Y bueno, es así como yo empiezo en esto. Ok. Hace un momento, regresándome un poquito, nos comentabas sobre el enfumbe, ¿así se le llama? ¿Enfumbe? Sí, en el palo mayombe. En el palo mayombe, a los ancestros, o más bien al tema espiritual. Ok, ¿nos podría explicar un poquito qué es esto? Porque a lo mejor yo ya he escuchado, he investigado un poquito del tema y puedo saber más o menos de qué se trata, pero hay muchas personas que todavía no saben qué es esto. La cuestión del enfumbe es la fuerza espiritual que habita en estos receptáculos o en estas deidades que se llaman empungos o engangas dentro de la regla de palo mayombe. Enfumbe es la fuerza energética sobrenatural. Dentro del palo mayombe se manejan estas energías. No solamente hay un enfumbe, hay diferentes tipos de enfumbes. Hay enfumbes que gobiernan dentro de esta deidad, o que están en el ambiente o en la naturaleza. Entonces el enfumbe es prácticamente esa energía espiritual en la que se cree en la regla de palo mayombe. La religión del palo mayombe, he visto en redes sociales mucha información sobre que se trabajan con muertos. ¿Es real?
Se trabaja, sí, con la fuerza espiritual de los caídos, vaya, de las personas que ya no están en este plano. Pacta con estas energías. Regularmente yo tengo dentro de mi práctica el pactar con personas que fueron importantes en este plano, para poder tener una elevación personal, para que esa irradiación nos ponga en una situación mejor, para que nosotros podamos tener un mejor camino, una mejor elección, inclusive un mejor carácter. Eso es lo que se hace en la regla de Palo Mayombe, para poder de alguna manera siempre estar equilibrados, siempre estar juiciosos. Okay. Eso es lo que se hace. ¿Cuál es el papel que usted desempeña dentro de la religión? Ahorita nos comentó. Dentro de la religión yo soy Abuni Orúmila, o sacerdote de Ifá. Yo lo pongo de esta forma, que soy un estudiante. Ifá es un mundo muy grande. Hace rato comentábamos que el Palo Mayombe es un mundo grandísimo. Ocha es un mundo muy grande. Ahorita yo me estoy especializando más en la parte de Ifá. Estoy estudiando más la parte de Ifá, desenterrando o conociendo muchas cosas que se quedaron en la parte de Nigeria, algunas partes que se quedaron en la parte de Cuba, porque regularmente se concentró más la información ahí, hubo más origen en la parte cubana, o es al menos la que yo conozco que tiene más información. Entonces me estoy adiestrando con diferentes personas, diferentes olúos, diferentes zonas de experiencia dentro de la religión, para ir teniendo más enfoque sobre esto. Mi papel dentro de la religión, o el que se desempeña, es como una persona que dirige a otra, o que trata de dirigir a otra a través del oráculo de Ifá, que es el Ekwele, que consta de 8 conchas amarradas de una cadena. Se tira en un tablero de madera, que es el Oponifa, y a través de ese oráculo se le da un consejo que viene de la parte de Odu Ifá, que es el sistema adivinatorio en Ifá, con Orúmila. Y con base en ese consejo que nos da Orúmila Ifá, lo que se le transmite a la persona para que pueda de alguna manera desempeñar un mejor papel en este plano. ¿Quién es o qué es Orúmila? Orúmila fue una persona de gran elevación espiritual. Orúmila fue la espiritualidad y en el plano terrenal el hombre que considero más perfecto, por así decirlo, el hombre que se considera más sabio. Dentro de la religión fue como un mesías dentro del aspecto nigeriano. Esta espiritualidad o esta persona sí vivió en Nigeria, transmitió sus conocimientos. En algún momento los dejó dentro de las semillas de Ope, que es la palmera, por la cual, se desprenden las semillas, y es con el sistema que nosotros también adivinamos, que se llama Ikinifa, y dejó toda esa sabiduría plasmada en 256 personalidades o 256 Odu, que se le llama en Ifá o dentro de Ifá. Esta espiritualidad aprendió directamente con Olodumare en el mercado celestial entre el cielo y la tierra, que se llama Ejimerokun, y él aprendió toda la sabiduría directamente de Olodumare para que él tuviera una vida equilibrada. Él estudió antes de bajar a este plano terrenal, tuvo esa sabiduría, y esa sabiduría la empezó a expandir a partir de sus propias experiencias. No fue como algo que ven, yo te enseño, ven, yo te hago, ven, yo esto, sino que simplemente él se comportó de una manera equilibrada, de manera perfecta, creo yo. Y entonces fue como los demás empezaron a querer saber qué era esta disciplina. Ok, muy bien. ¿Existe algún libro o algo? Por ejemplo, en la religión católica existe la Biblia, que es en base a eso se guían. Okay. ¿En esta religión existe algo así? Actualmente sí. La religión siempre se ha transmitido de forma oral, con maestros, con grandes olúos, con personas de experiencia. En Nigeria también es así. El mayor o el sacerdote o el babalao mayor tiene dentro de su casa estudiantes muy pequeños, a veces muy grandes. Y en México también se vive una situación similar, pero actualmente sí hay babalaos que bien a lo mejor fallecieron,
y dejaron plasmadas sus enseñanzas en libros personales. Ok. Y esos son los libros que se rescatan o hemos rescatado algunas personas que queremos estudiar esta religión. Rescatado en el sentido en el que los compramos, los compartimos entre hermanos religiosos. Sí. Y es el legado de otras personas que han practicado esta regla o disciplina o religión. Ok. Usted igual nos comentaba que es babalawo. Sí, Sí. estoy en el camino A. Estoy en el camino A. Sí, porque babalawo lo que significa es el padre de los secretos. Okay. Entonces, para ser el padre de los secretos, creo que deberíamos entender los secretos como un todo. Ese todo creo que todavía no lo tengo. Entonces, por lo cual yo siempre que me presento con algunas personas o muchas de las personas, es como un estudiante de IFA. Ok. Porque seguimos aprendiendo, estudiando. Sí, claro, la práctica es muy, muy, muy compleja y muy extensa. Ok. Pero usted ya tiene lo que comentaba como que ahijados. ¿Usted ya puede ser padrino? Sí, ya he dirigido a muchas personas. He consagrado a algunas personas. Okay. De hecho, tengo ahorita 2 ahijados que hicieron IFA hace 2 años. Están estudiando conmigo. Lo poco que yo les puedo aportar, lo están estudiando en mi casa. Okay. Y posteriormente hay 2 candidatos que voy a hacerles esta ceremonia. Okay. Y ahijados de mano de Orula tengo ya cerca, vamos por la 100, me parece. Ya 100 ahijados de mano de Orula. Y entonces estoy trabajando con estos ahijados, estoy dándole seguimiento, estoy... Claro. No dejándolos. Sí. ¿Cuál es el papel que desempeña como padrino? O sea, si yo me inicio y usted es mi padrino, ¿cuál es el papel que desempeñaría? El papel que desempeño es acercarlos un poquito más a su destino, más a su realidad. Destino quiero decir con lo que el signo de mano de Orula o el signo que Orúmila les vio en el momento de la mano de Orula, en específico para los hombres se llama Wufaka Orúmila, para las mujeres se llama Ikofa Funi Orúmila. Okay. Ese mensaje se les da, ellos en teoría deberían de cumplir con estas lineamientos, Okay. con estas enseñanzas del Oddu, para que ellos tengan un mejor propósito, un mejor destino en este plano como lo hizo Orúmila. Es como una guía. Se puede decir que sí. Sí, Sí, como, se puede decir tal que cual sí. como si fuera en la religión católica, porque siento que la mayoría de las personas ubican la religión católica y cómo funciona, Sí, claro. tal cual como un padrino de la religión católica. Se podría decir que sí. Se podría decir que sí. De cierta manera, hay algunas diferencias en cuanto a un sacerdocio y otro, Claro. pero sí se podría esquematizar de esa forma. Es como similar. Sí, Okay. sí. Muy bien. Nos comentaba que tiene cerca de 100 ahijados. 100 ahijados consagrados dentro de la mano de Orúmila. Ok. Y hay algunas otras consagraciones dentro de Ifá, que es, iniciarse en el camino de Dudua, una deidad del panteón Yoruba, iniciarse en los secretos de Oru, iniciarse en los secretos de Usain. Y hay algunas otras personas iniciadas en esto, pero el que más sobresale es mano de Orúmila por el mensaje o por como la entrada a, como pertenezco a. Okay. Es un sentido de pertenencia, por así decirlo. Ok. ¿Nos puede comentar un poquito o explicar sobre qué es la mano de Orúmila? La mano de Orúmila es es una adivinación a gran escala, pero sobre todo es el destino que nosotros elegimos en Ikoleorum, es decir, en el otro plano, en el plano espiritual, de donde nosotros venimos. Los que fueron testigos de ese destino fue Orúmila, Olodumare, y ese destino es el que nosotros escogimos en el plano espiritual enfrente de Olodumare. Olodumare es como decir Dios en el catolicismo. Ok.
es el equivalente, por así decirlo, es el creador de todo. Sí. De todo, absolutamente todo. Ok. Y nosotros nos arrodillamos ante él para escoger una de estas 256 cartas, por así decirlo. Ok. Tomamos esa carta, bajamos, olvidamos ese destino en el cielo y Orúmila es el encargado de recordarnos ese destino para poder tener una mejor vida en este plano, y eso se hace a través de la mano de Orúmila. Ok, ¿y para eso se necesita alguna ceremonia o simplemente es como que así? En sí la ceremonia es la mano de Orula. En sí es una ceremonia que dura 3 días. Ok. Está organizado de esa forma. Algunos lo tienden a hacerlo en un día, que está bien. Algunos tienden a hacerlo en 2 días, que está bien. Y por lo regular dura 3 días. Dura la ceremonia el primer día. Se trabaja bastante con inmolarle a las deidades para poder despertar esa cuestión energética. El segundo día es como un descanso entre el que recibe y el que está dando la mano de Orula. Como un descanso, digo, porque hay algunas casas religiosas que acostumbran a rogarle la cabeza a sus ahijados, acostumbran a decirles que descansen todo el día con esa rogación para que pueda de alguna manera estar muy fresco tanto su mente como su cuerpo. Y en el tercer día se hace ya las ceremonias para poder atefar, que es lo que nosotros llamamos, es otra parte oracular con las semillas o Inquinifa. Se hace esta adivinación a través de estas semillas. Y bueno, el tercer día es que se jala un odun, como nosotros coloquialmente lo decimos en Ifá. Se jala el odun a través de del tablero, pon Ifá y H de Orúmila, que es el que nosotros fabricamos dentro de la diáspora para poder marcar o imprimir los oduns en la bandeja de adivinación. ¿Y esta ceremonia la puede hacer una sola persona o tienen que ser varias o cómo funciona? Puede hacerlo una persona. Uh-huh. Y el límite de personas que es por mano de Orúmila son 8. Okay. Son 8 personas por Ifá. Ifá me refiero al receptáculo que nosotros recibimos cuando nos hicimos esta ceremonia. Recibimos ese secreto, y ese secreto da la posibilidad únicamente de hacer 8 manos de Orula. Obviamente se pueden hacer más, pero debería de ser con otro receptáculo o otro Ifá para podernos dar otra posibilidad de otras 8 personas. ¿La religión yoruba o la religión que usted practica está peleada con alguna otra religión? No, de ninguna forma, no. ¿Puedo yo ser católica y pertenecer también a esta religión? Sí, claro, desde luego. Se tenía la creencia anteriormente de que uno tenía que ser católico para poder estar dentro de la práctica. Hoy ya mucha información, sobre todo el internet, que nos da esta posibilidad de hablar con otros hermanos, de obtener información de otros países. Pues bueno, nos dice que Ifá es una religión libre, sin restricciones. Me refiero a la parte en la que si hay un musulmán que quiera pertenecer a la diáspora o pertenecer a la regla, pues bueno, no se le impide. Y al mismo tiempo se le dice a la persona que esto no modifica o no altera su práctica como lo venía haciendo en su religión o en su disciplina. Y si hay algún impedimento, alguna comida, alguna acción que repercuta, pues bueno, la religión tiene esa flexibilidad para poder entrar en esas dos culturas o en esas 2 religiones. ¿Se pueden realizar tipo consultas? O sea, como nos comentaba, como adivinaciones o algo así. Ajá, así se le llama, ¿no? Sí. Son como tipo consultas. ¿Puede ser cualquier persona o necesariamente tendría que pertenecer a la religión para que me realicen una consulta, una adivinación? Una adivinación a través de Ifá lo hace Oluo, Babalawo, Acapo Ifá incluso, dentro de Ifá. Dentro de la práctica de la regla de Ocha, la hace el Olorisha, la hace el Babalocha y Yalocha, y Woro incluso.
es un caracol que hablábamos hace rato. Ellos tienen la potestad, por así decirlo, de interpretar este oráculo. Y en el caso de Palo Mayombe lo consultan ellos con unas conchitas que son a base de una cáscara de coco. Okay. Algunos lo hacen de otros materiales, pero lo más común es cáscara de coco, que se le llama Iyamputo o se le llama chamalongo. Ok. Entonces ellos adivinan por esa parte, son 4 conchitas. En el caso de la regla de Ocha, adivina con 16 caracoles. 16 caracoles que nos dan esta permutación de 16 odduns que se combinan, y entonces ya te da esa combinación 256. Okay. En la práctica de Ifá se hace directamente con el Écuele y esa es la parte del sistema oracular. Entonces cualquier persona podría realizarlo. Cualquier persona consultarse y solamente como consulta, como interpretación del oráculo, en el Palo Mayombe, el Tata Nkisi o Tata en Ganga, en la regla de Ocha, todo aquel que esté consagrado en los secretos de Orisha, y en Ifá, en Babalao, Acapo o Luo o Agua Orumila. Para llegar al nivel que usted está, para ya tener ahijados, pues obviamente usted nos comenta que siempre se sigue aprendiendo, o sea que nunca se deja de aprender, pero para llegar al nivel en el que usted está, ¿cuál fue su proceso? ¿Cuántos años? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo fue? Bueno, yo empecé en la religión desde los 21 años. Ok. Desde ahí me hago una iniciación que se llama Enkimba dentro del Palo Mayombe o rayamiento. De ahí, pues bueno, mi padrino, que en ese momento desempeñaba la labor como Tata Nkisi, me dice que soy apto a tener una enganga. Y después de ahí, aproximadamente, no sé si bien los años, pero creo que fueron como 4. Okay. Por ahí yo recibo una prenda, me parece que fue por ahí de los 25 años. Por ahí recibo mi prenda, una prenda que se llama Sarabanda. Okay. Y entonces mi padrino me empieza a instruir dentro de la práctica. Nos citaba, hacíamos labores ahí con la casa religiosa, estudiábamos, y bueno, okay, posteriormente empecé a tener personas iniciadas, pero siempre fue con cariño, devoción a la religión. Okay. Y la religión no es que siempre quiera estar jalando adeptos o que quiera estar jalando personas o todo, sino que las personas se guían más por alguien que ha estado desempeñando esa disciplina o ha crecido, y es más como quisiera empezar a hacer eso, a tener eso. Veo que tú tienes más enfoque o tienes más disciplina, entonces se empiezan a acercar las personas a esas características. Posteriormente, de los 25 años a los 33, inicio en la regla de Ocha. Anteriormente hago mi mano de Orula en el año 2013. Me parece que sí, 2013. Okay. En el 2013 hago mano de Orúmila. El signo que se revela para mí me dice que tengo pase a Ifá, que tengo como una oportunidad, por así decirlo, para desempeñar la función o para poder ejercer la práctica de Ifá. El 2013, como requisito para poder pasar a Ifá, pues bueno, es pasar en la diáspora, pasar por la complementación, se le llama Orisha Lakbatori o el ángel de la guarda, coloquialmente se le llama así. Me corono el Orisha Lakbatori, que es el Eguá, mi Orisha Lakbatori es el Eguá. No recuerdo el año, pero yo tenía 33 años. Me inicio. Y a los 36, después de 3 años, me inicio en Ifá. Hubo algunas cuestiones, bueno, dentro de la práctica que me orillan a ser mejor persona, sí, claro. Me orillan a desempeñar ciertas características, y pues es la Ocha la que me pule para poder pasar a Ifá, para poder desempeñar ese cargo, por así decirlo, vamos a pensarlo. Sí. Entonces, por lo que estoy entendiendo es que no es como que cualquier persona diga, ok, yo quiero llegar a ese nivel, yo llego y voy a estudiar y voy a dar todo de mí y lo puedo hacer, sino como que en el proceso
Ajá. la misma religión te dice si sí o si no. Sí, en el proceso se van descartando. Yo no lo vería más como un nivel, como algo diferente, por así decirlo, Ok. porque para mí las 3 reglas o las 3 ramas son igual de importantes. Son Ok. o tienen su esencia, tienen su chispa. Pero por lo menos para poder llegar a ser capo IFA o para iniciarse en los secretos de IFA, sí hay algunos procesos que hay que seguir y no todos tenemos como la posibilidad de entrar o la posibilidad de iniciarnos. Hay algunos signos de IFA que eh, no es que lo prohíban, pero sí le dicen a la persona no vas a tener un brillo como lo tendrías en esta práctica. Hay algunos signos que puedo citar es o Juan Hermoso, que es un signo donde dice que la persona va a brillar más como oriate o como gran maestro de ceremonias en la parte de la Osha. Ok. Y un signo que se llama Funalbe, donde dice que la persona puede inclusive atentar contra su propia vida en la ceremonia. O sea, es un tanto, no fuerte, pero sí trae algunas complicaciones en el cual la persona no pudiera aguantar ese proceso y bueno, pudiera tener alguna repercusión. Entonces, Ofunalbe nos dice que la persona no podría ejercer o no podría iniciarse en el culto. Un tema que es un tanto tabú, dentro de la religión se pueden realizar esos procesos que todo el mundo, que amarres, que cierre de caminos, que ese tipo de cosas. ¿Eso es real o no? ¿Se puede o no se puede? En los estudios que yo tengo se pueden hacer ciertos trabajos, pero no considero que amarres. Considero que se puedan hacer ese tipo de amarres. Considero que sí se puede hacer trabajos para que a una persona le vaya pues, mal de cierta forma o desvíe el camino. Sí creo que eso es posible, pero más lo que enseña esta religión es a fortalecer tus ideales, tu camino, que lo tengas bien claro. Claro. Cuando tú tienes algo así en tu cabeza, no hay ningún trabajo espiritual que pudiera desviar, que pudiera maltratarte o que pudiera hacerte algún daño. Yo creo que la elevación espiritual es clave en este camino y creo que sí existen, pero existen para las personas que son de un carácter no tan equilibrado, que se ha desatado mucho esa polémica dentro de la religión y la verdad es que muchos religiosos tienen ese síndrome como de persecución o tienen esas debilidades de me está haciendo o Sí. es que me separé del padrino y mi ahijado ya me está haciendo o mi padrino ya me está haciendo. Yo pienso que esto es más de carácter y aquí viene una palabra que todos los religiosos o la gran mayoría lo han dicho, se llama Iwapele, que es el buen carácter. Okay. Y esto es realmente, la religión eso es lo que desea, encaminarse hacia ese buen carácter. Y eso es parte de lo que yo estoy aprendiendo. Sí hay esos trabajos, en definitiva, pero es para personas que no tienen un alto grado de conciencia. Ok. Usted, siendo bien sincero, ¿en algún momento lo ha llegado a hacer? ¿Así algún trabajo como para que alguien desvíe su camino? Ahora no. Ok. Ahora no. Siempre nosotros como humanos tenemos una parte joven, una parte donde experimentamos y yo creo que la religión también es parte de eso. Cuando yo me inicié en el palo mayombe, cuando tenía mi prenda o más bien cuando la recibí, porque todavía la tengo. Dice Ifa que un buen amigo nunca se olvida. Es un amigo que cargo conmigo desde esas fechas. Pero yo creo que sí lo hice en algunas ocasiones Okay. sí varias ocasiones cuando yo tenía esa inquietud o recién me inicié. Okay. Sobre todo porque no hay te pueden enseñar dentro de la religión la cuestión de trabajos espirituales, vamos a llamarle coloquialmente, en Palma se le llaman enzaras. Okay. Y bueno, esas enzaras, pues bueno, uno va aprendiendo, va desenvolviéndose. Lo único que a veces no te enseñan dentro de la religión es lo básico,
En la educación, lo básico es la lealtad, el amor hacia ti y hacia los demás, el respeto, la prudencia, todos esos valores. Muchas ocasiones no te los enseñan, solamente es como estos trabajos espirituales y pues tú como joven, como una persona de ímpetu muy fuerte, pues bueno, empiezas a hacer ese tipo de práctica. A la larga, pues bueno, te encaminan a ciertas cosas. No hay un karma. La verdad es que muchas personas dicen, si haces algo malo dentro de la religión te va mal y no hay eso. Hay formas de quitarse esa situación si está bien ejecutado el trabajo, pero sí lo llegué a hacer. Actualmente no es mi práctica, realmente no me dedico más a hacer cosas constructivas que destructivas. Actualmente soy una persona que limpié mi camino de todas esas energías negativas. No hay ningún poder que me acerque a esa negatividad o a hacer algo malo por los demás. Y es de valientes admitirlo porque siento que pues en algún punto alguien podría decir no lo hice, pero siento que la forma en la que usted nos los explica es muy valiente de decirlo. Sí lo hice por diferentes situaciones, pero ya no. Y no lo volvería a hacer. No, ya definitivamente no. Y la verdad no, yo lo explico más como un proceso porque a pesar de pertenecer a esa práctica, a pesar de pulirme, de enseñarme todos los días, tanto conmigo mismo como con otras personas de alto nivel educacional y de alto carácter, pues la verdad es que es un proceso. Yo creo que es un proceso natural de niñez, adolescencia y madurez. Creo que estoy empezando esa parte de la madurez, si se puede decir. Procuramos ya no hacer ese tipo de prácticas. Yo creo que muchas personas han pasado por esa situación, sobre todo porque hemos estado mal dirigidos. Lo enfatizo. Hay muchos, no digo que todos, pero hay un número de personas que son dedicadas a esta religión que sí es más así como de mira, si haces este trabajo te vas a hacer rico, mira, si haces este trabajo vas a obtener tus sueños, van a ser realidad. Y no, esta religión prácticamente es para pulirnos como persona, para limpiar el camino de muchas energías negativas y avanzar. Entonces yo creo que es más el proceso. Ok. Yo he escuchado en redes sociales sobre el tema que de repente mencionan algo sobre un caldero. Ajá, es precisamente este receptáculo que se le llama enganga o empungo, en el cual se meten muchos elementos naturales. Ok. Y se invoca a través de las palabras o del dialecto Congo, que es el dialecto que se maneja en esa práctica de Palo Mayombe. Sí son calderos con elementos naturales, algunas tierras, palos y otros elementos que bueno, no puedo mencionar porque son tabús, pero bueno, en general son estos elementos naturales. Ok, ¿Y eso para qué se realiza? O sea, ¿eso es para realizar un trabajo, para algo en específico? Prácticamente esto es una deidad que se conforma de muchos elementos para poder granjearse todas esas energías, para poder tener el favor de todas esas energías. Que todos estos enfumbes que están en la naturaleza o que están inclusive en una persona que ya no está en este plano, pues podamos acceder a esa energía y poder ayudar a otra persona o poder limpiar el camino de otra persona e inclusive, como decíamos hace rato, ¿no? Hacer algún daño. Ok, muy bien. ¿Usted ha tenido en consulta a políticos, a alguien o artistas o así que busquen fama, dinero? ¿O qué es lo que normalmente le piden si es que llegan a acercarse a usted? ¿Por qué se acercan más a usted? No he tenido personas que sean políticas o que sean famosas artísticamente hablando. Ok. Personas únicamente ciudadanos como yo, comunes, que trabajan, que se esfuerzan, pero regularmente siempre piden salud,
Ok. y desenvolvimiento económico. Realmente siempre van por esas cosas. Sí, y eso es raro porque yo en todos lados en donde he visto información sobre esto, siento que igual eso influye un poco, no sé si sea correcto o no, pero la vibra que usted emana, porque en otros, en redes sociales he visto y siempre dicen, no, pues que me piden fama, me piden dinero, nadie viene por salud. A diferencia de lo que ahorita usted me está diciendo, es como que completamente distinto. A usted se acercan para pedirle salud y pues estabilidad, ¿no? De alguna Sí, manera. estabilidad En general. en general. Depende mucho cómo lleves este pueblo religioso, por así decirlo. Ok. Regularmente siempre les explico antes de la consulta, durante o en el proceso de Ok. que la religión es más bien para tener un buen carácter, como lo mencionábamos, limpiar esas energías negativas, porque sí las hay. En Ifá se llaman Ayogun, quitarnos todas estas energías que nos puedan estar perturbando o atacando. Ok. Y siempre les hago énfasis en que la religión es para eso. Hay muchas personas que, pues bueno, no les llena este concepto y bueno, terminan alejándose, pero hay muchas que limpian su camino, modifican su carácter y obtienen lo que ellos vienen a buscar. Ok. Ahora, ¿qué opina que en muchos, puede ser muchos artistas, en películas, como que siempre de alguna manera han metido la religión de alguna manera sin que nos demos cuenta? Pues es precisamente porque muchos artistas, muchas personas sí practican la religión. Actualmente sí hay muchas personas, tanto TikTokers, influencers, personas del medio de la televisión, del cine, practican esta religión. Claro, lo hacen más oculto, se puede decir. Ajá, sí, sí, sí. Pero la verdad es que la religión ha llegado a muchos rincones del mundo, se ha esparcido bastante. Realmente yo considero que, que la religión es un parteaguas para que ¿cómo lo podré? Vaya, para que la humanidad cambie, para que la humanidad se regocije en una alegría más sana. Porque bien es sabido que hay personas que se regocijan en poder dañar a otra persona. Hay otras personas que se regocijan en hacer trampas, en robar. Sí hay esas personas. Sí me ha tocado consultar a algunas personas así. Pero la verdad es que la religión no es de esa índole. Cambiar nuestro mundo para hacer un mundo mejor, realmente esa es la cuestión. Y esta globalización que se está dando precisamente es porque mantiene la religión sus principios intactos, o sea, no se modifica, la religión no se modifica, los que modificamos esa tendencia pues somos nosotros. Ok. ¿Y eso se puede tomar como ofrenda? El que ellos coloquen algo sobre la religión dentro de sus videos, música, etcétera. ¿Se toma como ofrenda o es meramente...? No, sí, es meramente como para hacer alusión a, ¿no? Ok, ok. Como para hacer esta alusión. Realmente, vaya, como hay personas que escandalizan esta religión, Claro. hay personas que la potencializan dándole esos atributos de, mira, voy a sacar esto porque me da alegría pertenecer a la religión. O hay otros más que lo hacen como yo soy de, ¿no? O sea, como querer aparentar a veces algo que no son, porque la religión, yo soy más básico, Ok. no me cuelgo tantas cosas, no soy de andar tanto con la religión. Yo siempre le digo a mis ahijados que la religión se lleva aquí adentro, en la mente, en el corazón. No es por pena que yo no me ponga algún atributo o los collares o pulseras. Realmente es más una cuestión de llevarlo conmigo educacionalmente. Todas las personas que son Agun Orúmila, iniciados en esta práctica, sobre todo en Ifá, estudian diariamente, si no es que a lo mejor mínimo unas 5 horas, pero de los que yo he visto que estudian así hasta 18, todo el día estudiando. La práctica más bien se lleva así, más bien se lleva internamente, creo yo.
Ok, entonces es más uno de aparentar, de que miren. Sí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Bien, en la religión supongo que deben existir charlatanes. Sí, claro que sí. ¿Y cómo podemos identificarlos? ¿Cómo yo puedo saber que alguien es así? ¿Cómo se puede identificar a una persona que es charlatán? Primero sí se deben conocer algunos aspectos básicos, que nosotros hacemos invocaciones. En mi caso se llama Moyubba o Iyubba. Este rezo o esta Moyubba se le hace al oráculo, Okay. se le hace a las deidades y sobre todo podemos identificar a alguien pues que no hace esta práctica. De primera instancia se puede identificar y bueno, tú dirás, bueno, entonces ¿cómo identifico eso? Lamentablemente la educación es básico, o sea, investigar, conocer un poco sobre este tema. En la jerga de Ifá, pues bueno, sería la Moyuba, sería el Écuele, que haya un dominio del Écuele, de los signos, por lo menos de los 16 principales. Yo, Beoye, Coniguori, Odi y por ahí los otros restantes. Okay. Todos estos signos o estos 16 signos son los que componen, son los que hacen, decía hace un rato que era una permutación, combinación de estos. Entonces tú combinas estos 16 consigo mismos y te dan los 256. Es decir, que si sale Ogbe y Oyekun, da una combinación. Entonces, cuando uno tira el Écuele, cuando uno hace esta adivinación sobre el tablero de Ifá o Ponifá, sale esta composición de signos. Puede salir del mismo lado, de este lado y del otro lado el mismo signo, y se considera un Meiji, o un signo compuesto con un signo de este lado y el otro de este lado. Entonces, de alguna forma, esta información que bueno, lo digo a grandes rasgos porque ahora ya hay mucha más información. Yo he visto en YouTube, en TikTok, he visto en el propio internet, navegando por internet, pues bueno, he visto mucha información. Yo considero que la persona que entre en esta práctica, en esta cultura, en esta religión, debe informarse antes porque lamentablemente en México somos muy ingeniosos para esa parte. Sí. Entonces, sí hay muchos charlatanes, demasiados, he conocido muchos. Ok. ¿A las deidades se les ofrece algo? ¿Se les dan ofrendas? Sí, se les dan ofrendas de agua, se les dan ofrendas de frutas. Okay. Se le dan ofrendas de comidas específicas e inclusive se le ofrendan o se le inmolan ciertos animales. O si llegan a trabajar con animalitos. Sí, claro. Pero ¿con qué tipo de animalitos? Porque igual ahí existe como que un poquito de desinformación en donde piensan que, pues no sé, ya como que lo ven más por el lado satánico y así como, no sé, porque yo lo llego a ver y lo llego a escuchar donde... No, porque sacrifican animalitos o así. ¿De explicarnos un poquito más sobre eso? Sí, claro, el sacrificio, por así decirlo, la inmolación, es necesaria. Esta estructura de inmolación ahí no es como que seamos unos salvajes y hagamos ciertas cosas, no. Es el sacrificio de una manera limpia, de una manera respetuosa. De alguna forma se ocupan ciertas cuestiones del animalito para alimentar al orisha. Y la otra parte, que es la parte espiritual o el alma del animal, sube a Ikoleorun a darle este mensaje de lo que nosotros queremos en la tierra o Lotumare. Realmente se ve como una mala práctica quizás porque se emplea en una religión. Hay algunas otras que no tengo en mente, pero también hay algún sacrificio, pero no se ven tan así porque no ha proliferado, no ha tenido la fama que estas tres ramas tienen, ¿no? E inclusive en el propio catolicismo o en el judaísmo, en el Antiguo Testamento los levitas hacían este sacrificio en el Arca de la Alianza y entonces sacrificaban la grosura y sacrificaron, ya ahora limpiaron los pecados con la crucifixión de Jesucristo y todo eso. A través del medio, pues bueno, invito a las personas a que sí conozcan un poco más esa parte. Sí, realmente claro. Los rastros todos los días están haciendo esto. Empresas como McDonald's, como Entog y como todas estas marcas, pues bueno, podrían estar cayendo en esta situación por los alimentos, por todo esto, inclusive en el mercado, ¿no? Pero sí es una parte de lo que se hace dentro de la religión. ¿Cuáles serían los animales que se pueden ofrendar? Derivados más de los animales con plumas,
Pollitos, pollones, gallinas. Ok. Los animalitos que comúnmente nos comemos. Sí, claro. O sea, no, Sí, claro. ok. Entonces ahí es donde ya entra como que, ¿cómo lo ven mal si ahorita me puedo estar comiendo mi milanesa? Y estoy diciendo, no, ellos son, sí, ¿no? O sea, Sí, supongo. sí, es más esa parte. Sí. Ha salido en redes sociales sobre algunos artistas que son santeros, pero en donde se estaba viendo que por tocar el cabello, que por así se llevan energías, etcétera, y que te pueden estar haciendo cosas. ¿Eso es real o no? Sí, en parte sí. Que nosotros, las ceremonias que regularmente nos practican de gran envergadura son en nuestra cabeza. Entonces, de alguna forma, si hay esa mala intención de tocar o si hay esa mala intención como de tocar de cierta manera, contamina esa parte espiritual en nosotros, por así decirlo. O sea, pero ¿se puede como que causar un daño o simplemente como que robar energía? Más que nada, no es un daño, pero sí hay como una disminución como de la batería espiritual, por así decirlo. Ahora, ¿qué opina de que nuestro camino o nuestro destino ya está escrito? ¿Es real? Sí, pero se puede modificar. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal, exactamente. Ok, va dependiendo de Sí. las decisiones. Dependiendo de las decisiones de la persona, es como nuestro destino puede cambiar. Creo completamente en esa situación, libre albedrío, porque bien podemos ser una persona que tienda a ser sacerdote o que pueda ser maestro, pueda hacer cualquier otra cosa dentro de este plano, pero se puede orillar al robo, se puede orillar a las mentiras, se puede orillar hasta ciertas cosas y entonces el destino, el camino cambia. Aunque sí seguimos siendo maestros, que ese fue nuestro rol en este plano, tendemos a desviarnos precisamente por estas negatividades. Ok. Ahora, por ejemplo, ¿así usted viéndome podría decirme algo sobre mí o no? O sea, ¿eso es como un mito o es real? O sea, que puede sentir a lo mejor mi vibra, puede decirme, no sé, algo de mí. Bueno, físicamente buena vibra, ¿no? Ok. Pero no, realmente sí hay personas que descifran esta parte, y hay personas que sí son más dedicadas a eso. Okay. Yo soy más dedicado al oráculo, más a la lectura, más a lo que dice la escritura de Ifá o estas escrituras que han cedido, porque como le decíamos era de boca a boca, oralmente, pero actualmente ya existen ciertas enciclopedias, ciertos libros, actualmente sí las hay, pero yo me baso más en la descripción del signo, del Oddu, que en esta parte de físico, es ¿no? que tienes, no. Okay. Pero sí las hay, sí hay personas, que pueden hacerlo. Que se acerquen y que te digan, tú esto. Sí, las hay personas. Se dedican a eso y empiezan a despertar esta parte espiritual, sobre todo porque yo estoy, a todos los que somos practicantes como de Ifá, nos da un signo en nuestra ceremonia. En mi caso, el signo que se reveló para mí o que se reveló en mi iniciación es Otura Ogbe, Otura Orire. Ese es el signo que yo tengo para de aquí hasta toda mi vida. Depende de mí cambiarlo o no. Y este aspecto trae, este Oddu más bien trae la característica o la prohibición, no sé cómo mencionarle de alguna forma, pero que yo no puedo practicar este espiritismo o esta parte. Entonces sí hay prohibiciones y hay personas que se pueden dedicar a esta parte, sobre todo porque aquí somos una variedad de muchas cosas, entonces debe haber todo para que podamos ser completos. Entonces, para que usted me dijera algo de mí, tendría que ser una consulta. Sí, claro. Sí, sí. Sí, Muy yo bien. por lo menos sí. Habrá otras personas que digan, no, mira, yo sí vente y nada más con que a lo mejor hagamos contacto visual y te puedo decir muchas cosas. Sí. ¿Y le ha tocado conocer algún tipo de...? Sí, me ha tocado. ¿Y le han dicho algo a usted así? A mí no. ¿Con solo verlo no? No, a mí no. Pero sí a otras personas. Y ya cuando me platican, oye, sí es cierto, alguien le platicó. No, nadie le platicó porque no te conocemos. Órale, Entonces, qué padre. Sí, hay eso. Regresándome un poquito a las cuestiones de las ofrendas, también es un tema que he escuchado
que llegan a existir personas que ofrendan. ¿Eso es real? No. ¿Dentro de la religión? No. No. Entonces No, eso es no. mera... No. Quizá por ahí habrá algún desviado, alguna persona que Sí lo hizo. se meta en esos temas, pero ok, no. inventos. Ajá. Pero no. O a lo mejor pudiera ser real, pero ya son meramente desviaciones, porque aquí solamente hay esta parte de los animalitos, como bien lo comentaba, pero no esa parte ya... Sí. Ya Sí. son otras cuestiones. Y es que llegó a ser muy sonado un caso donde van a saber de quién hablo, sin decir el nombre, de que en redes sociales salió mucho una persona que vio, se supone a un artista que habían varias personas y que tenían un bebé, pero que esta artista es santera. Ok. Ajá, entonces por eso pregunto, o sea, si es real, o sea, si se puede o solamente es polémica que hacen. No, yo pienso que es más polémico, más en tema de pues un morbo, pero si lo hizo a lo mejor esta persona pudiera ser en alguna otra práctica, pero en esta no. Ok. No, en esta no. ¿Se puede propiciar la buena suerte en una persona y también se puede hacer el efecto contrario? O sea, con algún trabajo que yo llegue y diga, me está yendo muy mal, estoy bien salada. ¿Puede ayudarme para que tenga buena suerte? ¿La religión? Sí. ¿O tú mismo? No, en la religión. O sea, que yo llegue y que le diga, sí. ¿usted me puede hacer algún trabajo? No sé cómo se le puede llamar, para que yo tenga buena suerte. Sí. ¿Sí se puede? Sí se puede. Sí se puede. Hay trabajos que nos recomienda el Oddu Ifá, el signo como tal, y puede haber un trabajo específico que se le pregunte a Orúmila a través del oráculo. Y puede ser por este lado del Ebo, que nosotros hacemos le llamamos Ebo al sacrificio, no solamente de animal, sino al sacrificio de tiempo, que también hay que ponerle tiempo a esto, al sacrificio de comprar ciertos materiales, Okay. o al sacrificio del cambio mental o de carácter. Entonces, realmente el Ebú puede hacer que una persona limpie ese camino y tener buena suerte. Pero también hay una variación que se llama hinché. Este hinché es como un amuleto, un resguardo que se trae colgando, se trae en alguna bolsa del pantalón o simplemente en la casa. O se puede enterrar y entonces hace que la persona tenga esa buena vibra, esa buena suerte, aleja muchas situaciones negativas, tanto el hogar como la persona. Pero eso ya no se tomaría, o algunos lo podrían tomar como brujería, no es brujería, ¿o sí? No, precisamente nosotros, o yo le llamo trabajos energéticos o espirituales, pero temas de brujería... Vaya, eso es más enfocado como siento a otras ramas, o sea, como siento a otras, no sé, no quiero decir o quiero adelantarme a decir algún nombre de alguna cultura, rama o religión, pero sí es en otra. Aquí se le llama Ebo, en el caso de Ifá y en el caso de la regla de Ocha, y en el Palo Mayombe se le llaman enzaras. Ok. Pero no nada de eso, simplemente es propiciar la buena suerte y regresarte como que al camino, ¿no? Exactamente. Okay. Sí. ¿Qué piensa aquí en la religión de la reencarnación? ¿Existe o no existe? ¿Es probable o no? ¿O no hay tema con eso? De la reencarnación, sí existe. Sí existe. Hay un tema en el que yo he estado estudiando actualmente, un babalao que considero yo de buen carácter y de buenos maestros. Me estoy acercando apenas a él, venezolano. Me compartió unos aspectos sobre un tema que casi no se ve en la diáspora, que es Ekbe. Y Ekbe precisamente quiere decir esta energía que irradiamos todos los seres humanos, todas las personas, inclusive los animales, plantas, todo eso. Es Ekbe, esa energía que nos conecta. Y este Ekbe es una familia o nuestra familia espiritual en el cielo. Entonces, se tiene la creencia nigeriana Yoruba
que la mayor riqueza de los practicantes de esta religión o cultura, la mayor riqueza son los hijos. Pero los hijos dan una continuidad a nuestra cadena familiar. Es decir, que si mi abuelita por allá de los años, no sé, 1800, 1900, falleció, bueno, ahora yo tengo una hija o hijo en el cual, pues bueno, reencarnó esa parte espiritual de mi abuela en uno de mis hijos. Somos un ciclo constante que se renueva, que está dando vida constantemente, que se recicla. La religión sí cree en esa reencarnación. ¿Y llega a haber un final en esa reencarnación o todo el tiempo vamos a andar reencarnando? Digo, porque ya uno anda medio cansadito. Sí, ¿no? De tantas reencarnaciones. Pues yo considero, pero eso es una creencia propia, considero que ya si no hay recipientes, entonces ya no habrá reencarnación. Pero depende de cómo, que ya la Tierra a lo mejor ya no exista, ya no vamos a reencarnar, porque ya no va a haber recipientes en cuál reencarnar. Y nosotros viviremos en un plano espiritual totalmente, pero eso depende de nosotros. Si realmente en la religión, no sé en la religión católica cómo lo manejen, pero sí hay como este Dios, este infierno, todo esto. La cuestión Yoruba no se enfoca en un infierno o en un cielo. Simplemente se enfoca en la parte en la que tú tienes un crecimiento y en cuanto más crecimiento tienes, bueno, llegas a tomar un papel más importante dentro de este plano y en el otro. ¿Cómo es esto? Bueno, que el día de mañana, si una persona es mala, no hay un infierno. En esta religión no hay un infierno. Okay. Si una persona es buena, tampoco existe la gloria, pero sí existe una satisfacción propia. Dice Ifá que si una persona de malos sentimientos o que fue mala o esto, no vivirá un infierno, simplemente vivirá con su propia conciencia en un fango, ¿no? Y su propia conciencia será eso. Pero si tú empiezas a pulirte, empiezas a hacer las cosas de mejor manera, vivirás en el otro plano de una manera más reconfortable contigo mismo. Entonces, esa es la disciplina. La reencarnación, pues bueno, se vive de esa forma, o yo considero que cuando ya no hay un recipiente, pues bueno, no es eso. Y de nosotros depende la gran mayoría en cuanto a las guerras, en cuanto a acabar con el planeta de una manera ambiental, de una manera, pues bueno, de genocidios, de toda esta parte negativa, pues sí podríamos acabar con el planeta, sobre todo porque la religión plantea que esto para nosotros es una experiencia. Dice por ahí un refrán de la religión que la tierra, el mundo es tierra extraña, el cielo es la casa. O sea, verdaderamente aquí el cielo para nosotros es nuestra casa. Esto es una experiencia, la vida es una experiencia y de nosotros depende ser felices, estar bien, tener un desarrollo espiritual, tener un desarrollo inclusive económico y moral, material y de buenas costumbres, y así viviremos de una manera mejor. Entonces, yo he escuchado mucho que entre personas llegan a comentar de que yo soy buena persona y no me va bien. Yo intento hacer las cosas bien y no me va bien. Y yo veo a esta persona que es mala, que es esto, que es el otro. O sea, hablando de personas, o sea, no que roben, no que esto, pero que son malas personas y les está yendo muy bien. ¿Por qué cree que se deba a esto? Porque nosotros ya tenemos un destino. Nosotros ya cuando bajamos aquí, lo platicábamos hace un ratito, tenemos un destino en el cual, pues bueno, se revela en la mano de Orula. Algunas personas bajaron para hacer barbaridades. Y van a tener el apoyo de las deidades que consideren que esa persona tiene el apoyo, ¿no? Pero sí, esas personas en algún momento, si lo hablamos terrenalmente, van a tener una situación complicada en algún momento de su vida. Siempre lo malo va a acarrear alguna situación. Lo dice por ahí un Odun, me recuerdo Odibara, lo dice que la sombra de la conciencia siempre perseguirá a los asesinos.
o a los ladrones o cualquier persona que se dedique a esta situación. Estas personas en algún momento siempre van a pagar por algo, van a pagar por esas malas acciones en este plano. Las personas que son buenas les va mal, en algún momento sí les puede ir bien, pero no tan bien como si se acercaran a esta disciplina. ¿Por qué? En el plano conviven muchas espiritualidades y para que Olodumare hiciera este plano equilibrado, bajaron energías positivas y negativas. En el caso de las positivas, los orishas, los oshas, Orúmila y los ancestros, que quieren siempre lo mejor para nosotros. El abuelito, el tío que ya falleció, todas esas espiritualidades quieren lo mejor para nosotros. Pero por el otro lado están los Ayogun, que yo comentaba por encimita hace rato. Los Ayogun, que son Iku, Aru, Nofo, Ello y por ahí muchos más. Que Iku significa la muerte, Aru la enfermedad, Ofo la pérdida, Ello las tragedias o las situaciones de momento, así que se te poncha una llanta o que tienes un accidente o cosas así. Entonces esas energías están presentes y para que todo fluya excelente dentro de la religión hay un intercambio energético basado en la comida. Es decir, yo te invito a comer, tú no puedes pensar algo mal de mí o no puedes tener una negatividad conmigo. Entonces la comida se le intercambia a los orishas por un bienestar. Y en el caso de los Ayogun se hace un ebo que se llama ebo de tablero. Y en el caso de las personas que practican el Ifa ICC, que es tradicional, o lo tradicional de Nigeria, que le llaman IPC, que es servir esas espiritualidades negativas para que no lleguen a nuestra vida y podamos tener un mejor desempeño dentro de este plano. Otra pregunta muy común es que ¿por qué algunas personas han tenido una vida? O sea, ya voy entendiendo como que todos tenemos nuestro destino marcado, pero hay una razón de ser del que alguien venga y haya sufrido toda su vida. O sea, hemos visto casos que se han hecho muy, muy famosos de que sufren desde niños. O sea, sufren y es una tras otra hasta que llegan a trascender. ¿Por qué sucede? O sea, si se llegaron a ir, ¿cuál fue la enseñanza? ¿Fue para ellos? ¿Fue para nosotros? ¿Cómo estuvo eso? No, eso tiene que ver más que nada con algunas cuestiones de negatividad. Engloba muchas cosas. Sobre todo las negatividades, que Iku, Aru, Nofo no se haya apegado tanto a esta persona. Pero también este tema de Egbe, que es donde estamos conectados, donde tenemos una familia espiritual, que no hayamos pactado un regreso rápido al cielo. Es decir, que cuando tú estás en el cielo, estás con tu familia espiritual y estás a gusto, de lo más a gusto. Pero estás tan a gusto que te dicen, bueno, ya te toca bajar. Como ahorita que estamos muy a gusto. Sí. Ya te toca irte, ¿no? Y entonces, espérame tantito, voy a hacer lo que tengo que hacer y regreso, ¿no? Entonces, lo mismo es allá. Ya aguántame tantito, voy a vivir la experiencia tantito y yo no me tardo. Y entonces por ahí vienen los niños que a muy temprana edad, que hay accidentes, niños que ya tienen enfermedades, personajes que tienen mala suerte hasta que algún mal día pues se les aparece Iku y regresan otra vez al plano espiritual. Pero eso es meramente porque ellos hicieron un pacto para regresar. Eso no es es más bien como un tema de apreciación para nosotros. O sea, que el día de mañana no vayan a pactar eso. Pero pues eso no, ¿cómo sería eso? Ya no somos conscientes de eso, ya nuestro otro yo trasciende y tú depende si quieres estar allá o si quieres una oportunidad más larga aquí, depende de la conciencia de cada quien, pero nosotros ya no nos acordamos de esos pactos, ya nos acordamos de toda esa vida, porque cuando bajamos olvidamos toda esa información. Y aquí en la religión, en una consulta, ¿se puede saber sobre nuestras vidas pasadas o no? No tanto.
No, yo creo que más que nada el oráculo habla para dentro de este plano, nada más. O sea, Ok. dentro de esta vida, nada más. Como para qué naciste, cómo, dónde, cuáles son tus posibilidades, todo eso. Inclusive cada uno de los signos nos da para nosotros un aspecto para mejorar. Es decir, hay una persona que está a lo mejor recién nacida y pues nos dice que va a ser un buen médico o que va a ser un adivino. ¿Desde qué edad se pueden realizar consultas? O sea, ¿pueden llegar niños a realizarse consultas? Sí. O sea, ¿cualquier edad? Sí, lo recomendable es que sea a muy temprana edad, muy temprana. Hay inclusive pactos donde se pueden hacer desde el embarazo ciertas obras para que el niño pueda tener mejor salud, mejor entendimiento, más inteligencia, todo eso. Y a ciertos días o a cierto mes se le hace un pacto con Orúmila, que es para que él tenga una ceremonia de iniciación, en este caso la mano de Orula, y la mano de Orula ya a muy temprana edad ya dirá, bueno, el niño va a padecer de los ojos, o el niño va a padecer de esto, entonces hay que cuidarlo. Okay. Es muy difícil ya cuando uno está muy adulto, porque ya esos problemas ya están pasando o pasaron a muy temprana edad y nosotros no pudimos detectar esa situación, pero yo recomiendo siempre que sea a muy temprana edad. Siempre. Ok. ¿En la religión hay ciertos alimentos que se prohíben? Sí, algunos, dependiendo del signo, dependiendo de la mano de Orula. Por ejemplo, tengo algunos ahijados que están prohibidas las harinas. Harinas. Las harinas, porque ahí va a repercutir en su organismo, en el corazón, en las Ok. arterias. No todos tenemos los mismos organismos. Por fuera sí parecemos ojos, boca, nariz y todo, Sí, claro. pero por dentro hay ciertas cosas que nos pueden dañar. Hay otros ahijados que se les prohíbe el comer la carne del carnero. Hay otros ahijados que se les prohíbe ingerir calabaza, que lo hablábamos hace rato por el tema del dinero, y Changó y Ochun, que era el pataquí que estaba hablando hace rato. Pero sí hay muchos tabús. Hay otros donde se prohíbe el pescado. En mi signo se prohíbe ingerir el calamar, el pulpo, prohíbe esa situación por el daño que estos alimentos pueden repercutir, y la otra porque estos alimentos o materiales pueden ayudarnos al momento de hacer embo, para que lo mismo que te salva no te lo puedes comer. Por ahí alguien me llegó a comentar que dentro de la religión existen como ciertas historias, no sé si así se le llamen, como en la Biblia, que son las parábolas y eso. ¿Dentro de la religión existe o no? Sí, es la base se llaman pataquí. Ok. Pataquís. Tienen una breve historia para enseñarnos lo que se debe o lo que no se debe hacer. Cada signo tiene sus propias historias para darle la enseñanza o la aportación a esa persona o a la portadora de ese signo, al portador de ese signo. Y en la historia es como nosotros hacemos el sacrificio, como nosotros hacemos la interpretación, y se da un consejo a través de esa historia. Ok. Ahora, ¿ha tenido alguna experiencia complicada con algún ahijado, ahijada? Sí, he tenido desde muchas personas que a lo mejor desobedecen sus tabús y se meten en complicaciones en temas de salud, en temas de desenvolvimiento económico, que es por lo regular que siempre se acercan a la religión, y sí los han tenido. Y en algún momento me tocó una persona que prácticamente iba a perder su ojo, que ya el doctor le había dicho tenemos que sacarlo, porque si no, con ayuda de la religión, con la ayuda de Ifá, con la ayuda de los orishas, de Gungun, salvamos a esa persona de que perdiera el ojo. Ok, pero ¿será que nos pueda contar un poquito más cómo fue
¿Cómo fue que lo salvaron? ¿Cómo fue el proceso? Realmente el proceso fue a través de una adivinación de Ifá, fue algunos años, ya tiene unos añitos. Es una persona ya un poco mayor, vamos a pensar, el cual pues bueno ya tenía una situación en su ojo, fue conmigo, me preguntó sobre si era viable hacer algún trabajo para poder salvarlo. Hicimos la adivinación correspondiente y Orúmila nos dijo cuál era la solución dentro del signo. Y nosotros aplicamos ese y la persona pues mejoró prácticamente de un día para otro. Hay veces que los ebos funcionan así, veces que los ebos o los trabajos espirituales funcionan a más tiempo o con el tiempo. Pero eso fue meramente por la religión. O sea, si él en algún momento no hubiese hecho el proceso que hizo con usted, no se hubiera salvado, le hubiera quitado el ojo. Tal vez no. Tal vez sí se lo hubieran, tal vez no se lo hubiera salvado y probablemente sí le hubieran quitado el ojo. Es de los trabajos que yo recuerdo más bonitos y más reconfortantes para mí. Bien, ahora, ¿nos podría contar un poquito sobre su gorrito que trae? ¿Se explica algo o solamente está muy bueno? Hay un signo que se llama Betua donde el gorro es como, de cierta manera, para identificar que uno es religioso, por así decirlo. Se tiene la creencia en algunas casas religiosas que he estado, que para oficiar o para tener cierta protección en la cabeza, pues, se usa el gorro. Yo difiero un poquito, creo que es más de identificación. Okay. Siento que es más de identificación. Este signo del cual hablo, que es Betua, dice que hubo una herencia del padre al hijo a través de un gorro, pero siento que es más significativo de identificación. Okay. Los colores y eso no influyen en nada. No, puede ser inclusive un amarillo con verde, que son los colores regularmente que se ocupan en la diáspora, Okay. Es la práctica porque hay la práctica de Nigeria, que es, por así decirlo, el origen, y hay otra que vino transformándose o vino dejando un legado a través de la región de Cuba. Pero los colores no son como algo representativo, a menos que sean en el ID. Porque hay el ID que es amarillo con verde y hay otro que es café con verde, o inclusive hay otras cuentas que son blancas con azul, que lo único que significan es el equilibrio entre las cosas, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte, es un equilibrio únicamente, pero en el gorro no tienen un significado. Okay. Y, por ejemplo, de sus pulseras, ¿esas pulseras cualquiera las puede tener? O sea, yo puedo y andar con mi pulsera. No. No, estas pasan por un sistema, pasan por una consagración. Okay. Nosotros le llamamos lavatorio, un sacrificio. Okay. Y se consagran dentro de estos procesos de mano de rula, de distintos procesos dentro de la religión, pero ya traen una consagración. Y los únicos que pueden portarla son aquellos que tienen mano de rula o que tienen alguna comunicación dentro de la religión, pero ya de envergadura, como decíamos. Okay. ¿Y tienen algún significado? O sea, si yo la tengo es por algo, o sea, ¿me significa algo, me ayuda en algo, me protege en algo o no? Solo nada más representa que ya me consagré o que ya hice una ceremonia. Representa que se consagró la persona. Okay. Y en algunos signos depende el rezo o el encantamiento que se le ponga a Nive, es el propósito. Por ejemplo, hay un signo que se llama Ubefun, donde dice que Rumi la pactó con muerte para que no nos fuéramos antes de tiempo, pero la muerte, ¿cómo iba a identificar a los hijos de Rumila o a los descendientes de Rumi? Entonces era a través del Nive para que la muerte no se los llevara antes de tiempo. Y hay otro signo donde se llama Okana Sode, donde la mujer quería embarazarse. Y entonces había que ponerle las cuentas y hacerle una encantación o un rezo para que las cuentas pudieran ayudar a que la persona pudiera tener esa descendencia. Entonces, sirve para diferentes propósitos.
Ok. Entonces, por ejemplo, si una persona no puede tener hijos, se puede acercar para ver si puede, Sí, claro. pero ¿se puede cambiar eso o solamente se le puede decir no vas a poder tener hijos? Sí hay la alternativa de tenerlos o le podemos decir que no, pero siempre Ormila es el que nos dirige hacia la respuesta a través del signo que está saliendo o se le está revelando a la persona. Ok, ok. Volvemos a lo que no pueden hacer algo que la religión no. Sí, la estructura de la religión no nos permite. Ok, Sí. ok. Bien, ya nos contó un tema complicado que estuvo bastante bonito, de que le salvaron el ojito a una persona. Ah, pues sí. Algo, otra cosa que le haya sucedido con alguno de sus ahijados o alguien que haya conocido, no puede ser precisamente de sus ahijados, de alguien que conozca que le haya sucedido algo. Inclusive un tema personal, de hecho ahorita que vino mi hijo, Ok, él es una prueba fehaciente de esto. Iba a tener, o mi esposa iba a tener complicaciones en el parto, ok, él iba a tener inclusive complicaciones de salud después pues vaya, el embarazo, de que naciera, él iba a tener complicaciones, y es por eso que nosotros decidimos hacer ciertas obras. De hecho, a mi esposa le hicieron una obra cuando él todavía estaba dentro del vientre de su mamá, y es que él termina teniendo mucha salud y teniendo ciertos problemas porque no habían terminado los trabajos espirituales para él. De hecho, Orúmila nos pedía prácticamente que lo iniciáramos en Ifá. Él está iniciando en Ifá, él también él es sacerdote de Ifá, por así decirlo, o Acapu Ifá. Y es por eso que lo interrumpo un poquito. ¿Cuántos años tiene? él tiene 12 años. 12 12 años. Ok. Él tiene 12 años y bueno, tremendo, la verdad, de las personas que yo considero buenas en IFA, buenos sacerdotes de IFA, y en el caso, bueno, que sea mi hijo, pero, y mi hija tremenda también, tremenda mujercita, la verdad que yo los quiero, los admiro mucho a mis hijos, han aprendido bastante, pero todo es gracias a que hemos o han desarrollado esa práctica muy fiel a los principios de Ifá, a los principios de Orisa, a los principios de Congo. Entonces, yo creo que él es una prueba porque antes de hacer Ifá ya se estaba por ahí ahogando con un dulce, yo creo que él ya iba a pactar en regresar, y entonces ya despuesito, al mes, a los 2 meses, es que le hacemos esta ceremonia junto conmigo. De hecho, los dos nos hicimos una ceremonia al mismo tiempo. Ok. Y la verdad es que de ahí desde que se hizo IFA para acá, su suerte cambió 180 grados. Así fuerte, porque antes, sí, dio un giro fuerte. La verdad que antes eh, se nos ahogó con ese dulce, ya traía por ahí una cinta de slime que había despegado de una andadera que tenía, y bueno, fue un tema. La verdad es que es una experiencia de nosotros completamente. Y la religión hizo posible todo eso que ahorita yo veo ahí. Ok, y bueno, cuando realizaron los trabajos ya tenían médicamente un diagnóstico. ¿O cómo fue? Sí, ya había ultrasonidos, ya había O sea, cosas ya. que indicaban que él inclusive podía enredarse con el cordón umbilical, que había deficiencias de ciertos, ¿qué se puede decir? Sustancias en su cuerpo, que ahí había ciertas cosas, y bueno, nosotros nos aplicamos en la cuestión espiritual, y bueno, aquí está. Y la verdad, creo yo que goza de buena salud y de una gran inteligencia Ok. que le ha brindado la religión. Bien, usted nos comentaba que lo inició, o bueno, quien lo orilló a la religión fue su papá. Sí, un poquito sí me adentró, Ok. y de ahí pues ya la familia. ¿Su familia en general practica esta religión? Sí, mi familia como tal, mi esposa, mis 2 hijos y yo practicamos la religión. Mis padres tienen mano de orula. En el caso de mi papá es Tatanquisi o practica el palo mayombe. Ok. Y al igual que mi cuñado, también lo practica el palo mayombe.
Y mis hermanas y mi mamá tienen mano de la uña. Ok. ¿Y en algún momento usted ha sentido que su familia ha sido mal vista por practicar esta religión? No, 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 no. No, la verdad que no. No, al contrario, han sido más las cosas positivas, las cosas buenas. Eh, sí, no ha habido una discriminación, ninguna. Bueno, hasta el momento no hemos tenido nada de eso. Ningún tema. Al contrario. Bueno, eso Sí, es muy bueno. Ahora, con respecto, no sé si usted tenga esta información sobre el Palo Mayombe, que decían que trabajaban con huesos de muertos. ¿Es real? Eh, en algunas construcciones de algunas gangas, eh, sí se emplean ciertos elementos así, Ok. ciertos elementos O sea, sí se llega a trabajar con... sí, de esa índole para poder pactar directamente con el enfunde. ¿Ha sucedido que en algún momento alguien ha realizado mala práctica? Lo he escuchado. Se supone, tengo entendido, no sé, usted me va a corregir, que como que uno le pide permiso a la persona fallecida para poder trabajar con ella. No sé si sea real o no. Y que hay quienes van a los panteones y agarran a quien quieren. ¿Eso es real? Pues no debería de ser eso. Más bien, lo primero es lo mejor, que se pacte con ese enfume, que se le pregunten, que se le hagan ciertas, em, inclusive ceremonias. Ok, esa sería como que la buena práctica. Esa es la buena práctica. Pero si llega a suceder que hagan, que vayan y... Regularmente personas que no tienen conocimiento de la religión, regularmente personas que son un fraude, Ok, que no tienen el conocimiento de cómo tienen que pactar con ese enfume, qué es lo que tienen que. No se pacta de la misma forma con un enfume que con otro. ok. Hay diferentes formas de hacerlo. Y sobre todo, la mayoría de las veces no tiene que ser así. A veces son puros elementos naturales, elementos de la naturaleza, del mar, del río, de ciertas posiciones de la tierra, de ciertas posiciones de las horas que le dan sol a cierta tierra. Oh, Todo eso tiene que ver. ok. Sí, no solamente es eso, pero la buena práctica indica que hay que hacer ciertos procedimientos para poder pactar con ese enfoque. Y a las personas que llegan a realizar una mala práctica, ¿les llega algún tipo de karma o algo así? En esas cuestiones sí, en esas cuestiones sí. Aunque no lo parezcan, pero yo he visto personas que inclusive se ven afectadas en cuanto a sus ideales, en cuanto a sus forma de ser, en cuanto al camino que tienen, pues se van profundizando más y más y más y más en ese fraude, se van creyendo sus mentiras, se van lejos de desmentirse ellos mismos y acercarse a un mayor para que les pueda explicar, para que los pueda orientar, pues todavía perdiéndose más en eso. Y no es que a lo mejor exista un karma, sino que no hicieron bien los procedimientos y esas mismas energías están afectando a esa persona por no pactar de la manera correcta. Ok. ¿Se puede realizar algún tipo de trabajo para llevar hasta fallecer a alguien dentro de la religión? Lo he escuchado, mas no lo he visto. O sea, sí lo he escuchado. De hecho, lo escuché de una persona que practicaba el vudú Ok. y de otra persona también que practicaba el mayombe, pero no lo he visto o sea, no lo he visto muy de cerca. ¿El vudú existe? O sea, ¿sí se puede trabajar de esa manera? Sí, de hecho es parecido al mayombe, Ok. es parecido al mayombe. Por lo poco que yo he leído sobre el vudú, ahí están presentes unas deidades que se llaman Loas. La única deidad o las únicas dos deidades que yo he visto que comparten es el Egua y Ogun. Ok. Esos dos orishas sí están presentes en la práctica del vudú.
y de ahí pues los loas, que bueno, ya había una práctica también de buen y mal o cosas así, que ahí se practica eh, otra cultura, pero medio parecida a Ifá, que es igual con un Nécole, pero ahí es de otra forma. Creo que tienen tres Nécoles. No, no quiero equivocarme, no quiero hablar algo que no tengo certeza, Claro. pero creo que se llama Fa en lugar de Ifá. Se llama Fa y ellos tiran otro oráculo parecido al nuestro, pero de otra forma. Sí lo llegué alguna vez a escuchar de una persona que estuvo conviviendo con una persona en la cárcel y esa persona dijo que él había hecho ese trabajo, pero no lo he visto de cerca, no lo he constatado así, pero sí lo escucho. O sea, sí se puede enfermar aquí. Yo creo que enfermar sí, pero acabar con su vida ok. no lo he constatado, o sea, no lo he visto, pero sí lo he escuchado, que se pueda. Antiguamente decían que los mayomberos, o acababan con la vida de una persona a través de ciertas obras y los sometían de cierta forma. Sí. Entonces, Sí. yo lo en algún momento Lo escucho, pero no. y lo he leído, pero actualmente no he visto nada como eso. Ok. Algo de lo que yo Sí, tengo sí. experiencia. Sí. ¿Qué opina de que ya más personas están haciendo visible la religión y que se están uniendo a la religión? Pues eso es un orgullo realmente para mí que muchas personas formen parte de la religión. Es un orgullo eh, que se puedan acercar y al mismo tiempo que puedan ejercer las buenas prácticas. Porque hubo un momento en el que yo eh, visualicé que solamente era una moda, que solamente se acercaban por traer el nivel o he escuchado a esta persona, mira, ya me inicié en la religión y te puedo hacer daño. He visto eso sí lo he visto de cerca. He visto de cerca también el tema de, pues vaya, la moda, sí, pero sí es bonito que después de que se inicia no haya una moda, realmente encuentren el verdadero significado de la religión, que era el que nosotros comentábamos un rato, que es el equilibrio y el buen carácter. Sí. Perdón. ¿Qué le diría a esas personas? Porque yo tengo personas muy cercanas que cuando se hablan de este tipo de temas, porque este tema a mí siempre me ha interesado y siempre me ha gustado, que son religiosas, ¿no? Personas que son religiosas, principalmente de la religión católica, en donde escuchan un poquito de este tema y empiezan, no, es que eso es brujería, no, es que no te metas ahí porque X o Y situación. ¿Qué le diría a esas personas? Pues yo les diría que investigaran un poquito más, que se acercaran con una persona que tenga el conocimiento, que se dieran la oportunidad a lo mejor de conocer. Igual terminan enamoradas de la religión como lo hice yo. Este, les diría que esto no es una práctica mala. Al contrario, yo no soy esa persona de hace algunos años, soberbia, de mal carácter, de agresiva, eh, de malos pensamientos. Esto me ha hecho cambiar y sigo cambiando, me sigo modificando, estoy trabajando en mí. Yo creo que la religión es más que el templo somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras ideas, y nosotros somos los arquitectos para empezar a moldear todo ese carácter, todas esas buenas ideas. Y esta práctica nos acerca más a ser buenas personas, a no quedarnos, a inclusive explotar nuestras capacidades, porque yo antes de la religión no sabía que podía memorizar tantas cosas, porque hay tantos rezos en Yoruba, hay tantas historias, que todavía sigo aprendiendo, pero nunca leí tanto en mi vida. O sea, nunca agarré un libro y ahora yo puedo decir que ya llevo por lo menos unos 15 libros leídos. Sí, que bueno, han sido más, pero por decir un número Sí, sí, sí. sin
sin soberbia y sin, Sin no, presunción. sin pretensión, pero sí he leído bastante, he memorizado muchas cosas. Desarrolla esa parte de la inteligencia y hace una mejor persona. No, es una religión como cualquier otra. Es una religión. Yo, nosotros al contrario, realmente las religiones las adoptamos como algo bueno, Sí. siempre y cuando realmente se hagan las cosas como están estipuladas en esa religión. Ok, bien. ¿Se puede causar algún daño a alguien por medio de los alimentos? Sí, 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 claro que sí. ¿Es real? Sí, sí, Ay, sí. yo creí que no. Así es. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo se podría? Pues desde conocer las plantas, que hay plantas que son buenas, hay plantas que son venenosas, desde una forma física Ok. hasta ciertos encarnamientos negativos para impregnar en ese elemento alguna situación. Porque eso es muy sonado en pueblos. Que dicen, no, pues vas a un pueblito a trabajar, bueno, cuando uno que es maestro o así, desde que vas a un pueblito, ten cuidado con lo que te dan de comer. ¿Por qué? Porque piensan que muchas personas hacen eso. Sí, realmente sí, sí se puede por la parte de naturaleza, por la parte de la naturaleza. Yo lo comparo un poquito con lo que es, no es que sea malo, sino que por el efecto nocivo que causa en el cuerpo, la ayahuasca. Ok. Yo creo que es una planta que de alguna manera afecta a nuestro sistema nervioso central y que nos hace de alguna manera estar en un extraño estado o agradable, extraño, Sí. agradable estado, más bien. Entonces, yo lo comparo con eso porque hay plantas que sí son destructivas. Y esto también lleva a un conocimiento de herbolaria, de ciertas, inclusive partes de los animales o cosas que son venenosas y pueden afectar a una persona de esa forma. Yo lo hablo por el tema físico y por el tema espiritual, pues bueno, sí se puede afectar con ciertos encantamientos. Ok, ahorita nos comentaba de la ayahuasca. Entonces, eh, ¿esa es opinión personal o es opinión por la religión? No, es realmente algo que yo he leído, algo que yo sí he constatado. Ok, pero sí, dentro de la religión no está mal visto que alguien tome ayahuasca. No, 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 siempre y cuando, o sea, la religión siempre que la persona vaya a un lugar en donde la persona le haga sentir mejor persona o que se desarrolle como un mejor individuo, para la religión es algo. No está peleada con ninguna cosa. Aunque bueno, es una experiencia que no me ha tocado vivir, pero sí he visto los efectos de esa raíz o de esa planta en las personas y lo comparo por el lado de que podemos influenciar a otra persona con cosas nocivas dentro de la herbolaria, pues sí. Ok. Entonces, ahora nos podría compartir cuál es el principal objetivo, por así decirlo, de la religión. Iguapele, no hay duda. Iguapele, que es el buen carácter. Es pulirse. Yo siempre le digo a mi esposa, no somos perfectos, pero hay que tratar de alcanzarlo. No lo vamos a lograr quizás, pero hay que tratar de alcanzar ese estatus para estar mejor con uno mismo y al mismo tiempo convivir con los demás. Y Fa lo veo como un rompecabezas que nos afecta el pasado, nos afecta a nuestra descendencia o afectamos a nuestra descendencia por el tema genético, de que a lo mejor mi descendencia, mis antepasados pudieron haberme heredado alguna enfermedad con la que yo no puedo atacar y a lo mejor la religión me puede ayudar a lidiar con eso. Eh, por el lado de que este gran rompecabezas, como cuando uno va en el auto y es desesperado y quiero pasar y voy sobre encima del otro y traigo más prisa que tú, y de, bueno, hacerme a un lado y dejar que pase y no estar en choque constante con los demás. Esos son rompecabezas que a veces no depende de uno, esas cuestiones como un choque, pero sí depende el buen carácter, sí depende el bueno, para que no vaya a pasar una situación conmigo, voy a dejarlo pasar. O para que no haya una situación conmigo, voy a hacer ejercicio. ¿Por qué?
vengo de un antepasados que tuvieron colesterol, que no se cuidaron, ahora yo voy a hacerla diferente. Entonces, eso es mi fa. Siento que esa es la verdadera esencia de mi fa. Cortar todas las malas prácticas, todas las malas eh, enseñanzas, o inclusive todas las malas eh, como prácticas en sí mismo, ¿no? Sí. Ese es, va a terminar con todo lo malo que hay en una persona, en una persona. Ok. ¿Y ahorita usted tiene algún trabajo fuera de la religión o a qué se dedica? No, actualmente me dedico completamente a la religión. Orumila me dio esa suerte desde hace 5 años ya. Ok. Sí, soy un abuelo joven, por así decirlo, un iniciado joven. Pero me he dedicado este tiempo al estudio viva. Ok, iba a seguir estudiando. Sí, sigo estudiando y dedicándome a esto hasta que Holotimari. Ok, bien. Ahora sí vamos a pasar a la parte de las chuli preguntas. Ok. Espero que me pueda contestar con toda sinceridad. Uy, ya lo veo así practicado. Bien, vamos a empezar. ¿Cómo supiste que tenías un don espiritual? No, no lo supe, realmente lo fui desarrollando. O lo fui. En algunas ocasiones me lo fueron puliendo y otras yo fui investigando. Porque esto también es de investigación, es de mucho estudio. Ok, Estudiando se puede llegar a eso. ok, bien. ¿Qué opinas de las personas que dicen que todo esto es mentira? Ah, pues bueno que se acerquen para que lo puedan consultar. Hay un signo también, yo lo baso mucho en mi fan, ¿no? Hay un signo que se llama Upeche, donde dice, ¿para qué peleas si tienes la forma de demostrarlo? Entonces, yo no las critico, pero sí los invito a que puedan por lo menos tener una apreciación o estudiar un poquito. No es necesario que uno entre a la religión, no es necesario que uno sea parte de esto Ok. para poder estudiar un poquito y decir, si me llama la atención, o no es mentira, o si es verdad, nada más, una invitación Ok. cordial. ¿Hay lugares que tú evitas porque sientes energías malas, energías feas? Sí evito un poquito los panteones, Ok. evito un poquito el tema de la cárcel Ok. y evito juntarme con personas que a lo mejor puedan tener un mal carácter o una mala vida. O sea, y alguien que vaya con malas intenciones o quiera molestarme o quiera, vaya, malas intenciones, pues me alejo. Sí. Simplemente me alejo. Y por ejemplo, en los panteones, ¿por qué? Porque no todas las personas que están ahí, que están sus restos óseos ahí, pues tienen esa buena vibra, ¿no? No todos fueron de gran carácter o de gran equipo. Entonces, esas situaciones pueden llegar a afectarnos o irradiarnos esa negatividad. Ok. ¿Qué es lo más peligroso de jugar con cosas espirituales sin saber? Manejamos hace un rato el tema de que hay un intercambio energético. Entonces, si ese intercambio energético no se da, pues ese enfume o esa entidad o ese fenómeno natural nos puede afectar, ¿no? como algo, como algo físico. Yo invito a una persona y le digo que vamos a comer y no le invito a nada, pues se va a molestar. Entonces Claro. puede de alguna manera afectarme, hasta con sus malas ideas, los malos pensamientos, puede irradiar algo negativo en mí. Y entonces estas personas que no tienen ese conocimiento, pues pueden estar irradiadas por eso, por esa mala energía. Y Ok. desviarse. ¿Tú puedes sentir cuando una persona viene con malas intenciones? No, yo siempre le doy a todos ese, siempre les doy el beneficio de la duda. Ok. Siempre, hasta que consulto un signo y hasta eso, siempre trato de enfocarlos. Por ejemplo, hay signos en donde recomienda que la persona no se meta en cuestiones de pláticas ajenas
y lo hace y le digo, oye, mira, no deberías de hacer esto y no deberías de hacer esto y entonces lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y llega un punto en el que no, yo no debería estar haciendo esto porque hay una consecuencia. Entonces, siempre doy ese beneficio porque a eso me dedico, a cortar ciertos patrones, inclusive de años que a lo mejor yo tiendo a, no sé, andar, eh, a lo mejor no muy limpio, vamos a pensarlo, pero IFA te recomienda que tengas pulcritud en todo, que seas muy ordenado, que seas esto, y la persona a lo mejor tiene una rastre de que nunca tuvo esa conducta, nunca tuvo eso marcado en su vida y entonces nosotros tenemos a veces o yo tengo que luchar con esas situaciones. Entonces, siempre estoy abierto a cualquier cosa, siempre estoy abierto a que... Pero lo único que sí me empiezo a alejar cuando la persona definitivamente no quiere, eh, no quiere hacerlo, no quiere hacer un cambio en su vida. Ok, pero ya después de conocer. Sí, claro. Ya después. Pero al principio, beneficio de la duda y hasta con el signo y todo. No pasa nada. ¿Cuál ha sido el trabajo espiritual más oscuro que te han pedido hacer? No quiere decir que lo hayas hecho, no lo sé, ¿verdad? No. Pero, pero ¿cuál ha sido el trabajo más oscuro? Pues hubo un momento en el que habían unos hermanos que fueron conmigo y uno me dijo que quería quedarse con la parte del hermano porque había fallecido su mamá. Entró primero conmigo y me dijo que quería quedarse con esa situación, con toda la herencia, con todo eso, que qué podía hacer para sacar del plano a su hermano. Entonces, inmediatamente le dije, no, yo no hago eso. Yo te puedo ayudar a que tú crezcas personalmente, a que tengas lo tuyo, a que todas las cosas fluyan para ti. Pero no, eso no va con mis principios, no va con mi moral. Bueno, decíamos de la envidia que sí es una energía bastante fuerte, complicada, pero también hablabas de la elevación espiritual, de carácter. Protecciones para eso, sí, se puede hacer en Bo, una consulta y empezar a hacer ciertos trabajos espirituales para que la persona tanto se le aleje la envidia como para prevenir como para corregir esa situación. Ahora, como última pregunta, ¿qué opina de esas personas que dicen, no, si yo no creo en las energías malas, en la brujería, en esto y el otro, no me afecta? No, sí afecta. Es falsa esa situación, pero sí afecta. Que yo no crea, sí me puede afectar. Sí afecta. Está presente todo el tiempo. Tanto la envidia como los ayogun, como los orishas, como los ancestros, todo está presente. Bueno, pues llegamos al final de este capítulo. La verdad fue una plática muy agradable, muy amena y de mucha información. Información que yo sé que a muchas personas les va a gustar. Yo sé que este capítulo les va a gustar y le agradezco que haya compartido su tiempo con nosotros. No sé si gusta decir unas palabras antes de finalizar. No, al contrario, gracias por la invitación. Las palabras pues, es únicamente que aunque sean o no sean practicantes de esta religión, sean personas de buenas costumbres, de que volvamos a lo básico, al respeto, a la puntualidad, a todo lo bueno. Sí. Y eso nos va a hacer que gran parte de nuestra vida se acomode y gran parte de las cosas que queremos se logre. Entonces, nuevamente agradezco el espacio porque son muy poquitos los espacios en los que verdaderamente podemos opinar de lo que es la religión. Yo no creo que tengo toda la verdad, que tengo el 100% de la razón, pero sí he visto muchas otras personas que no desinforman en lugar de informar. Lo hicimos por encimita, hay muchas cosas que se pueden profundizar. Claro. Decíamos que es la punta del iceberg y en realidad lo es, pero invito a cualquier persona a que pueda indagar en esta tierra tan fértil que es Ifá, que es Orisha, que es Palo Mayombe,
que aunque todo el mundo lo generaliza y dice que palo es lo mismo y que viene dentro de, Sí. no es así. Realmente en algún momento se apoyó del palo mayombe para poder dar lugar a los ancestros, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es poner las cosas, cada cosa en su lugar y empezar a retomar las buenas costumbres y los buenos valores. Ok. No sé si tiene redes sociales para que guste compartirnos. No tengo. Nada, No, nada de no redes tengo. sociales. No. Ok, No. bien. Realmente no. Y pues bueno, ahora sí, nuevamente le agradezco por darnos una perspectiva totalmente distinta a esta religión y a todo lo que se alcanza a ver en redes sociales. No sé, me agradó mucho. Muchísimas gracias. Gracias Y nos de estamos, nuevo. si quieren una segunda parte para que veamos un poquito más de temas de esta religión, pueden escribirnos en los comentarios. No olviden suscribirse y nos estamos viendo en otro Chuli Podcast.